Hermanos, buenos días. Acompáñenme en sus Biblias a primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Y nos ponemos todos de pie para leer la santa palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a todos los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó.
Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que mienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Amén. Señor, te damos gracias por esta porción de las Escrituras que tú has inspirado para nosotros, que tú también has preservado hasta nuestros días, Señor. Te pedimos que tú nos hables hoy a través de esta porción de las Escrituras, que el mismo Espíritu que inspiró tu palabra nos ilumine en esta mañana y aplique a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Hermanos, en su liturgia tenemos una oración por la palabra, para que Dios bendiga la palabra en nosotros. Así que vamos a leer la oración por la palabra. Lo leemos todos. Guíanos con tu palabra. Ilumina nuestros corazones de tal manera que no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que no le obedezcamos en su concupiscencia. Danos la fuerza en el poder de tu gracia, para que tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que nos presentemos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia. Amén. Hermanos, seguimos con nuestra serie. Y hoy ha llegado el turno de que entremos al periodo de la monarquía. Vamos a entrar a este periodo y vamos a hablar del primer rey de Israel, el primer rey humano de Israel, Saúl. Así que yo he titulado a esta enseñanza Dios y Saúl, el hombre conforme al corazón del pueblo. La historia de Saúl y la historia de David están entremezcladas, van de la mano. No se puede entender plenamente a un personaje sin el otro, porque se están contrastando entre sí todo el tiempo. El uno, decir, Saúl, es el rey conforme al corazón del pueblo. Y el otro, David, es el rey conforme al corazón de Dios. En este sermón vamos a estudiar únicamente al primero, es decir, a Saúl. Y los mismos 4 puntos en los que vamos a resumir la vida de Saúl serán los mismos puntos con los que resumiremos la historia de David. Primero veremos en el resumen su elección como rey, su fidelidad inicial después, luego veremos su caída y luego veremos la reacción después de su caída. Veremos que el rey, conforme al corazón del pueblo, reacciona con amargura, con celos y con venganza después de su caída. Pero en el próximo sermón veremos que el rey, conforme al corazón de Dios, reacciona con verdadero dolor y con arrepentimiento tras su caída. Hay un contraste similar al contraste que veremos en el Nuevo Testamento entre Pedro y Judas. Ahora bien, a pesar del esfuerzo que yo he hecho por resumir esta historia, hermanos, son tantos hechos, porque estamos hablando de un capítulo completo con muchos hechos, el resumen no será justo del todo. Uno de los personajes que a mí más me ha costado resumir, junto a Job era el que más me había costado hasta aquí, pero ahora Saúl se suma a Job. Ha sido un personaje bastante difícil de resumir, básicamente he dedicado la mayor parte de mis esfuerzos en resumir su vida, y creo que con David nos vamos a enfrentar al mismo reto. Sin embargo, creo que este resumen será suficiente para abarcar los principales hechos y para resaltar los principales puntos en los que queremos meditar, de tal manera que podamos tener un panorama general de la vida de Saúl, ver qué podemos aprender de su historia y aplicar a nuestras vidas también, y ver cómo nos muestra a Cristo. Entonces vamos a empezar con los hechos. Primero veamos su elección como rey.
El capítulo 9, que es donde aparece Saúl, nos pone en contexto de quién es Saúl. Se nos dice que proviene de la tribu de Benjamín. Y este es un dato curioso porque el libro de Jueces ha terminado con una guerra civil en Israel, donde la culpa de esta guerra la tiene en gran parte Benjamín. Benjamín se enfrenta a sus 11 hermanos y eso hace que Benjamín sea una tribu que se reduzca totalmente, o sea, queda reducida a pocas personas. Y se nos dice que de la tribu de Benjamín, él es hijo de un hombre llamado Cis. Pero Cis es un hombre poderoso e influyente. Así que Saúl está en una casa, aunque es una tribu pequeña y aunque su familia es pequeña, es una familia poderosa. También se nos dice que él era joven y se resalta el hecho de que era de buena apariencia. Una apariencia, la palabra ahí es impresionante, un hombre atractivo a la vista. Se nos dice que no había nadie con mejor apariencia que él en Israel, así que imagínense, el más bonito del pueblo, el más impresionante del pueblo. Era alto, se nos dice que era alto, el más alto entre todos y tenía un físico impresionante. Entonces se nos informa que su padre lo envió a buscar sus asnas porque se la habían perdido y en esa búsqueda él se encuentra con Samuel. Samuel ya sabía que Saúl vendría porque un día antes Dios se le había aparecido en sueño. Bueno, no se nos dice si era un sueño, pero Dios ya le había dicho que Saúl iba a venir para que Samuel lo ungiera como rey. Y cuando Samuel lo ve, lo reconoce como el rey de Israel y le da ciertas palabras de halago. Y en ese punto, el narrador quiere que veamos cómo se percibe Saúl a sí mismo. Saúl dice las siguientes palabras en el capítulo 9, versículo 21. ¿No soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? Dice él. ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Aquí se nos presenta a Saúl inicialmente como un hombre humilde, como un hombre que se ve a sí mismo como insignificante. En el capítulo 10, Saúl será ungido como rey y se nos dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová vino sobre él y que cambió su corazón y entonces Saúl comenzó a profetizar como los demás profetas. Y entonces Samuel convocó a todo el pueblo y Samuel les explica que ellos han rechazado a Dios para que Él no reine sobre ellos, para que Dios no reine sobre ellos, pero que ahora Dios ha escogido a un rey de entre el pueblo, Dios ha escogido un rey de entre ustedes. Y entonces Samuel señala primero a la tribu de Benjamín, después señala a la familia de Cis y señala a Saúl. Este es el rey. Ahora bien, en esa elección de Saúl en medio del pueblo, hay dos detalles que resaltan en esta historia. Primero, cuando Samuel señaló a Saúl, Saúl estaba escondido. Saúl estaba escondido de entre la multitud. Era como si no quisiera ser escogido o como si estuviese apenado. Y segundo, cuando lo encontraron, porque fueron y lo buscaron, ¿dónde está? Aquí está escondido. Y cuando lo encontraron, lo pusieron en medio del pueblo y se nos dice que era el más alto de todos, que era el más imponente de todos. De hombros hacia arriba no había ninguno como él. No había nadie como él en Israel. Así que el pueblo tenía lo que quería. Un hombre conforme al corazón de ellos. Un rey agradable a la vista. Y por tanto apenas lo vieron, gritaron, ¡viva el rey! Aunque se nos dice que hubo algunos que lo menospreciaron en ese momento. Unos cuantos. Después de esta lección tenemos el segundo punto de este resumen, que es la fidelidad inicial. Eso lo vemos en el capítulo 11 y 12. La historia de Saúl inicia bien como rey. El capítulo 11 nos presenta su primera victoria militar. Él convoca a todo el pueblo para una batalla con el fin de liberar a sus hermanos que vivían en Jabes de Galaad, los cuales estaban siendo oprimidos por los amonitas, por Amón, el pueblo de Amón. Y se dice que respondieron 330,000 hombres. Y entonces Saúl, al liderar a este gran ejército, venció a los amonitas y trajo liberación sobre sus hermanos. Y luego se nos dice que el pueblo estaba tan entusiasmado por la victoria. Ellos dijeron, hemos hecho bien al elegir un rey. La victoria ha sido fácil. Todo ha sido sin problema. Así que ha sido una buena elección. Y entonces
estaban tan entusiasmados por la victoria que pidieron que trajeran ante ellos a aquellos hombres que habían menospreciado a Saúl en su investidura como rey, con el fin de matarlos. Pero entonces Saúl, feliz por su hazaña y también ejerciendo un poco de misericordia, se opuso pidiendo que no se matase a nadie. Ya la victoria se había obtenido. Y además se nos dice que después de esta victoria, Saúl y Samuel fueron a la ciudad de Gilgal con todo el pueblo para renovar el reino, para renovar el pacto. Y ofrecieron sacrificios al Señor. Todo iba de las mil maravillas. El pueblo se regocijó grandemente aquel día. Así que hasta aquí la historia, hasta aquí Saúl parecía ser el rey adecuado. Si el libro terminara aquí y no dijera, Saúl fue un buen rey. El capítulo 12 nos presenta la despedida de Samuel. Israel ya tiene al rey que quería. Samuel ya está avanzado en edad y ya no es el líder del pueblo. Así que él se despide, pero antes él les recuerda todo lo que Dios ha hecho por ellos. Pero también les recuerda la maldad que ellos han hecho al pedir un rey. Y entonces, en ese momento, cuando Samuel le está diciendo que han hecho mal al pedir un rey, comienzan a caer truenos, fuertes lluvias, relámpagos, y entonces el pueblo temió grandemente. Y entendieron en ese momento que habían hecho mal al pedir un rey. Y entonces pidieron a Samuel, Samuel, ora por nosotros, porque tenían mucho miedo. Y entonces Samuel les dijo, no teman, más bien sean fieles a Dios y no se aparten del camino del Señor. Y ahí termina la historia de Samuel y luego vemos en el capítulo 25 su muerte, como lo vimos en el sermón pasado, y después cuando Saúl lo convoca después de la muerte. Y entonces después de esto tenemos el tercer punto de nuestro resumen, y es la caída de Saúl. Esa caída la tenemos del capítulo 13 al capítulo 15. Hasta aquí todo iba bien. Pero después de esto, la narración va a poner su foco en la caída de Saúl. En el capítulo 13 inicia dándonos información importante sobre su reinado. Se nos dice que tenía 30 años cuando comenzó a reinar, misma edad que tenía el Señor Jesucristo cuando inició su ministerio. Y se nos dice que reinó en Israel durante 42 años. Y luego el capítulo nos informa que Saúl está en medio de una batalla contra los filisteos en una ciudad llamada Micmas. Ahora bien, Samuel le había dicho que le esperara. Samuel iba a venir para ir a esa batalla, pero al ver que el pueblo se le estaba dispersando, Saúl se sintió incómodo porque la gente se le iba y quería tener a la gente enfilada. Y habían pasado 7 días desde que llevaba esperando a Samuel. Y entonces Saúl se apresuró, fue impaciente y ofreció un sacrificio antes de que llegara Samuel, desobedeciendo primero las instrucciones de Samuel, quien era el profeta, de que le esperara, y segundo, ofreciendo un sacrificio del cual él no estaba ordenado para eso, no era su oficio. Él era un rey, no era sacerdote. Al instante llegó Samuel, y cuando Samuel llegó le reprendió y le dijo, tú has sido rechazado por Dios como rey. Tu reino no va a perdurar, porque el Señor se buscará un hombre conforme a su corazón. Y entonces inicia el capítulo 14. Y en el capítulo 14 vemos la batalla contra los filisteos. Pero este capítulo nos va a presentar otra imprudencia de Saúl. Ya no esperar a Samuel y ofrecer un sacrificio, sino que ahora va a tener una imprudencia mucho mayor. Resulta que su hijo Jonatán había derrotado a una tropa de los filisteos y provocó pánico entre los filisteos. Pero Saúl había puesto en aprietos al pueblo porque él había hecho un juramento imprudente. Él juró diciendo que maldito sería el hombre que comiera antes del anochecer y antes de que él obtuviera la victoria sobre sus enemigos. Ahora bien, ese juramento imprudente trajo problemas al pueblo por varias razones. Primero, porque todos estaban hambrientos y sin fuerzas en medio de la batalla. La gente no tenía fuerza y no podía comer. Y la gente estaba indignada por eso. Segundo, porque su hijo Jonatán no había escuchado el juramento. Y entonces Jonatán comió miel. Y esto puso en peligro su vida. Su padre estuvo a punto de matarlo porque había incumplido el juramento, pero entonces el pueblo se levantó contra Saúl y se opuso rescatando la vida de Jonatán, porque justamente la victoria aquella noche había llegado de mano de Jonatán. Y tercero,
porque cuando el pueblo tuvo tanta hambre, que cuando ya pudieron comer, cuando ya habían vencido a sus enemigos y había llegado la noche, violaron la ley porque comieron el animal junto con su sangre. No esperaron a separar porque tenían tanta hambre, se morían de hambre y comieron el animal junto con su sangre, lo cual estaba prohibido en la ley de Dios. Y así pecaron contra Dios a causa de Saúl. Y en esa misma historia se nos dice que Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, mostrándonos con esto que Jehová ya no estaba con él. Y entonces el capítulo 15, que es el que leímos hace un momento, nos presenta la profundidad de la caída de Saúl. Dios le pidió que fuese y derrotase a los amalecitas. Y esto no estaba en el libreto, pero providencialmente hoy en la lectura pública estuvimos leyendo en Números 24, ¿no? Y ahí en Números 24 se nos muestra cómo Balaam lanza una profecía contra Amalec. Los amalecitas son los de Amalec. Lanza una profecía contra ellos diciéndole que Jehová no se olvidará de que ellos se opusieron a Israel cuando salió de Egipto. Jehová no se olvidará de eso. Y en el capítulo 15 tenemos el cumplimiento de eso, 500 años, 400, 500 años después. Amalec había salido contra Israel en el desierto cuando ellos subían de Egipto en dirección de Canaán. Y Jehová no se había olvidado de la impiedad de Amalec. Entonces el Señor le dijo que derrotara a todos, porque Dios se acordó de lo que había ocurrido. Que derrotara a todos, incluso a sus animales, y que no dejara con vida a nadie. Sin embargo, cuando Saúl fue y los derrotó, él y el pueblo decidieron perdonar la vida a Agag, quien era el rey de los amalecitas. Y también decidieron quedarse con lo mejor de las ovejas, lo mejor de los bueyes, lo mejor de los corderos, lo mejor de los animales engordados, y todo lo que era bueno de ese pueblo, ellos se quedaron con eso. Pero al mismo tiempo se nos dice que destruían todo lo que era despreciable y sin valor. Y además de esto, Saúl, cual ególatra, en esta versión de la Reina Valera lo leímos aquí y no se resalta tanto, pero en la Biblia de las Américas, que de pronto es una traducción un poco más fiel de este pasaje, se nos presenta que Saúl levantó un monumento para sí mismo después de esa victoria. ¿Cuál ególatra levanta un monumento para sí mismo? A sus ojos, esta victoria se debía a su fuerza, a su poder, a su valentía y no a la mano de Dios. Entonces el Señor se indignó por la desobediencia de Saúl y mandó a Samuel para anunciarle que había sido desechado y que el Señor iba a darle el reino a un hombre mejor que él. Dios quería que esa victoria se recordara como aquella en la que él no se había olvidado de la impiedad de Amalec. Pero Saúl quería que se recordara como una de sus victorias militares. Cuando Samuel llegó, le recordó a Saúl que éste había recibido el reino cuando él se veía a sus propios ojos como alguien pequeño, como alguien sin valor, y que él había recibido el reino por voluntad divina. No tenía sentido que ahora se vanagloriase en sus propias fuerzas. Samuel también le dijo que el reino le sería quitado, pero entonces Saúl le objetó, diciendo que él temía al pueblo. Él temía al pueblo y por eso escuchó la voz del pueblo. Sin embargo, el hombre que teme a los hombres y no teme a Dios no es digno del reino. El hombre que teme a los hombres y no teme a Dios no es digno del reino. Saúl también objetó que habían tomado lo mejor del botín de los amalecitas, pero con el fin de ofrecérselo en sacrificio al Señor. Claro. Entonces Samuel le recordó que Dios prefiere la obediencia antes que los sacrificios. Por tanto, Saúl sería desechado. Él había desechado la palabra del Señor y el Señor lo desechó a él. Dios le dará el reino a un hombre que no sea conforme al corazón del pueblo. Y entonces, en nuestro último punto de este resumen, tenemos la reacción después de la caída. Y esa es básicamente más de la mitad de la historia de Samuel, desde el capítulo 16 de Saúl, desde el capítulo 16 hasta el capítulo 31 está su reacción. De aquí en adelante el narrador quiere mostrarnos su reacción a la caída y a la noticia de que él había sido desechado por Dios. Al final del capítulo 15, como leímos hace un momento, parece que Saúl está arrepentido de esto, ¿cierto?
se nota arrepentido, no te vayas Samuel, quédate conmigo, vamos a orar a Dios, etc. Y uno dice, el hombre se arrepintió. Pero en los capítulos siguientes se evidencia que no había un verdadero arrepentimiento y que su reacción ante esta noticia es la de un impío. Él va a reaccionar con amargura, con celos y con venganza. En el capítulo 16 vemos que el Señor escoge y unge al joven David como su nuevo rey. Y entonces en el capítulo 17 y 18 se nos muestra que Saúl comienza a sentir celos por David porque éste comienza a ganar popularidad entre el pueblo y comienza a ser usado por Dios, por ejemplo, para vencer a Goliat y para tener éxitos en las batallas. Entonces Saúl intenta matarlo, pero no puede. Así que decide ofrecerle en matrimonio a su hija Mical como una estrategia para que los filisteos ahora estén contra David y para que los filisteos lo maten. Saúl dice que los maten los filisteos. Y en todo esto podemos ver cómo Saúl, a diferencia del sacerdote Elí, si recuerdan la historia de Ana y de Samuel, vemos a un sacerdote Elí que está siendo desechado, pero que reacciona de una manera diferente. A diferencia del sacerdote Elí, Saúl se resiste a aceptar la voluntad del Señor y quiere agarrarse a un cargo del que ha sido desechado. En el capítulo 19 continúa la persecución contra David, pero primero su hijo Jonatán lo protege y luego su hija Mical, quien amaba profundamente a David y era su esposa, lo ayudó a escapar. Aún así, Saúl envía hombres para capturarlos, pero el Espíritu de Dios los detiene de manera sobrenatural. En los capítulos 20, 21 y 22 leemos nuevamente que David tuvo que huir porque Saúl lo estaba persiguiendo. Y este último, Saúl, intentaba matarlo una y otra vez. En los capítulos 23 y 24, mientras Saúl está persiguiendo a David para matarlo, este último, es decir, David, tiene una oportunidad única en una cueva para vencerlo. Pero en lugar de eso, solo le corta un pedazo de su manto para mostrarle que tuvo la oportunidad de derrotarlo, pero en lugar de eso lo respeta como ungido de Dios y le es leal mientras siga siendo el rey. Entonces ante esto Saúl se conmueve, reconociendo la justicia de David, y uno dice, bueno, ya las cosas van a cambiar. Pero en el capítulo 26 ocurre lo mismo. Saúl persigue a David nuevamente e intenta matarlo nuevamente. David vuelve a tener otra oportunidad única para derrotarlo, pero ya no en una cueva, sino en su propio batallón. Sin embargo, David le perdona la vida nuevamente y entonces Saúl le bendice. En el capítulo 27, David se ve obligado a ir a morar entre los filisteos, huyendo de la mano de Saúl otra vez. Y cuando este último se enteró de que David había huido a los filisteos, dejó entonces de perseguirlo. En los capítulos 28 al 30, Israel se prepara para enfrentar a los filisteos nuevamente en una batalla. Entonces se nos dice que Saúl, quien no había vuelto a ver más a Samuel, consultó a Samuel después de muerto. Samuel ya estaba muerto. Y fue ante una bruja para que la bruja le hiciera venir a Samuel para que éste le predijera el futuro de la batalla. Y por una obra sobrenatural de Dios que no debemos repetir en casa, el Señor permite que Samuel vuelva de la muerte. Esta era una clara violación de la ley de Dios, ir a la brujería. Aún así, Samuel aparece y le profetiza que va a ser derrotado y que va a morir. Por eso sabemos que en realidad era de parte de Dios, ¿no? Así que en el capítulo 31 se nos narra su muerte. En ese capítulo se nos dice que en la batalla contra los filisteos en el monte de Gilboa, los hijos de Saúl mueren, entre ellos Jonatán. Y este, que había quedado gravemente herido, decide suicidarse con su propia espada. Y aquí termina la historia de Saúl. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? En primer lugar, no te guíes por vista, guíate por la palabra de Dios. Hermanos, Israel no quería vivir como un pueblo apartado para Dios. Ellos querían parecerse a las demás naciones. Ellos no querían ser un pueblo consagrado que vivía de la manera que el Señor quería, sino que querían vivir como los paganos. Y por esa razón pidieron rey. Ellos querían un rey fuerte, un rey poderoso como tenían las demás naciones, un hombre que les liderara, que se enseñoreara de ellos, que los defendiera y que venciera a sus enemigos. Y en este deseo,
Se olvidaron que el Señor ya hacía todo eso por Israel. Pero es que el pueblo andaba por vista y deseaban ver físicamente a ese rey sentado en el trono en medio de ellos. Y por esa razón, ¿saben qué hizo Dios, hermanos? Cumplió el deseo de sus corazones. Él les va a dar un rey, no conforme a su corazón, sino conforme al corazón de ellos. Él les va a dar un rey que cumpla con el estándar, no del estándar de Dios, sino con el estándar del pueblo. Así que el Señor envía, el rey que va a enviar el Señor es uno alto, hermoso, el más alto del pueblo, uno fuerte, atractivo a la vista, ninguno como él. Les va a levantar un hombre tan imponente a la vista que cuando la gente lo ve, grita inmediatamente, este es. Reconocieron que ese era el rey. Pero no solamente eso. El Señor no solo va a levantar al hombre que el pueblo quiere. Él les va a levantar a un hombre que vive para ser visto por los hombres. El pueblo y el rey van a ser tal para cual. El pueblo quiere un rey agradable a la vista y el rey querrá agradar al pueblo. Este rey vivirá para ser visto por los hombres. Su principal motivación serán los aplausos. Su gasolina serán los reconocimientos del pueblo. Él querrá agradar a los hombres por encima de Dios. Y por tanto, él temerá a la desaprobación del pueblo antes que a la desaprobación del Señor. Pero un hombre que vive con el temor a ser desaprobado por los hombres antes que por Dios, hermanos, es un peligro constante en el liderazgo del pueblo del Señor. Y este problema presente en el corazón de este rey explica claramente por qué prefería los sacrificios, y entiéndase sacrificio en este contexto como ofrendas, antes que la obediencia. Hermanos, la obediencia refleja la fidelidad del corazón, mientras que las ofrendas pueden ser un ejercicio que busca callar la propia conciencia o que busca recibir la aprobación de los demás. El hombre que obedece da sacrificios, pero el hombre que da sacrificios no necesariamente obedece. Un hombre que vive para los aplausos de los demás buscará presentar sacrificios para que los hombres lo vean y lo admiren. Pero también un hombre que ha sido desobediente al Señor buscará callar su propia conciencia mediante sacrificio. Eso es así porque él vive para sí mismo y no para el Señor. Es decir, él no quiere estar en paz con Dios, él quiere estar en paz consigo mismo. Y da sacrificio porque de esa manera está en paz consigo mismo. No le interesa estar en paz con Dios, él vive para sí. Y este problema presente en el corazón de este rey también explica claramente por qué él pasó de la humildad inicial, yo soy insignificante, al orgullo posterior, a hacerse un monumento para sí. Él pasó de verse a sí mismo como alguien insignificante a hacerse un monumento para su propia gloria. Hermanos, ¿qué ocurrió? ¿Qué cambió? No es que el rey haya cambiado, es que el principio presente en su corazón de vivir para la aprobación de los demás fue constante en las diferentes etapas de su vida. Hermanos, la humildad es un valor que recibe el aplauso de la gente y el hombre orgulloso lo sabe. El hombre orgulloso lo sabe. El hombre orgulloso suele presentarse como humilde porque le gusta recibir la admiración de los demás. Él suele enorgullecerse de su humildad. Cuando él visiblemente no tiene nada de qué gloriarse, ¿sabe qué hace? Presenta su humildad como su gloria. Pero una vez adquiere posesiones, una vez adquiere fama, una vez adquiere poder, la falsa humildad se esfumará. Los hombres santos, los hombres apartados para Dios, los hombres del pacto deben guardarse de dos peligros pecaminosos presentes en nuestra vieja naturaleza. Primero, buscar lo agradable a la vista. Y segundo, buscar agradar a la vista. Primero, buscar lo agradable a la vista. Y segundo, buscar agradar a la vista. Lo primero, es decir, buscar lo agradable a la vista, explica, por ejemplo, por qué muchos creyentes se casan con mujeres inadecuadas. La atracción física, en lugar del discernimiento bíblico, puede guiar la vida de los creyentes.
Esto también explica por qué los líderes eclesiásticos autoritarios, carismáticos, imponentes, atractivos, chistosos o adinerados suelen tener sus palabras vacías, pero sus iglesias llenas. Muchos creyentes suelen guiarse por vista en lugar de guiarse por las Escrituras. Esto también explica por qué muchos vivimos esclavos de las deudas para comprar cosas que no podemos pagar. Preferimos guiarnos por el atractivo físico en lugar de comprar con prudencia. Y lo segundo, es decir, buscar agradar a la vista, es vivir para recibir el aplauso de los hombres. Este segundo punto suele ir unido al primero. Por ejemplo, quien busca lo agradable a la vista, suele buscar agradar a la vista. Quien se casa con una mujer debido a su atractivo físico, suele buscar el aplauso de los hombres. Él quiere que la gente lo admire por casarse con una mujer bonita. Y quien se endeuda con algo que no puede pagar, suele buscar la admiración de su prójimo. Él quiere que la gente lo admire por su propiedad. Cuando el principio que rige nuestro corazón es el agradar a los demás, hermanos, esto nos conducirá inevitablemente a pecar contra Dios y a buscar nuestra propia gloria. El problema de vivir bajo este principio es que quien busca agradar principalmente a los hombres, busca la aprobación de estos. Y quien busca primeramente la aprobación de los hombres, temerá al hombre por encima de Dios. El temor del Señor, dicen las Escrituras, que es el principio de la sabiduría. De lo cual también se deduce que el temor a los hombres es el principio de la necedad. El hombre santo no debe buscar lo agradable a la vista, no debe buscar agradar a la vista, sino agradar al Señor. Cuando vivimos para lo que es agradable a la vista y no para agradar a Dios, entonces seremos hombres conforme al corazón del mundo y no conforme al corazón del Señor. Y lo segundo que podemos aprender aquí es, hermano, ten cuidado. Ten cuidado cómo reaccionas ante las disciplinas divinas. No vamos a enfatizar mucho en este punto porque profundizaremos más en él en el próximo sermón. Pero preguntémonos por ahora, ¿cómo reaccionamos ante las disciplinas divinas o las disciplinas eclesiásticas? ¿Cómo reaccionamos después de pecar o de que hayamos sido descubiertos en pecado? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios te ha mostrado que no eres indispensable y que otro hombre ha tomado tu lugar o que otro va a tomar tu lugar? La manera adecuada, según las Escrituras, es reaccionar con arrepentimiento. Es decir, el hombre conforme al corazón de Dios puede pecar, como David pecó, puede fallar, como David falló, puede caer, como David cayó, pero también se levanta. El hombre conforme al corazón del Señor se dolerá profundamente, aceptará las consecuencias de su pecado, sea cual ésta fuera, incluso si es la muerte, y corregirá el rumbo de su vida. Pero el hombre conforme al corazón del mundo se dolerá profundamente, sí, pero no porque haya desagradado a Dios, sino porque esto ha resultado en la pérdida del prestigio propio. Él vive para agradar a los demás y el pecado que ha sido manifiesto ha resultado en contravía de su imagen. Su imagen ha sido perjudicada. Ya la gente no pensará de él lo que él quiere que piensen de él. Así que la reacción natural será primero de amargura contra sí mismo y contra los demás. Segundo, él no aceptará las consecuencias de su pecado. Él buscará huir de esas consecuencias como fuere posible, ya sea aferrándose a una posición como en el caso de Saúl, ya sea tratando de ocultar lo que ha pasado o ya sea vengándose de otros. Anhelará que otros caigan con él. Él sabe que su imagen ha sido perjudicada y desea que la imagen de los demás también sea perjudicada. Por eso, en lugar de arrepentirse, se llenará de celos contra aquellos que no han caído o contra aquellos que han tomado su lugar. El hombre conforme al corazón del mundo ha vivido buscando la gloria para sí.
y se llenará de celos si otros reciben la admiración que él anhela. Y ese es el problema del hombre conforme al corazón del mundo. El hombre conforme al corazón del mundo nunca se arrepiente. Nunca se arrepiente. Él se duele, pero porque su imagen ha sido perjudicada, no porque ha desagradado a Dios. ¿Y cómo esta historia nos muestra a Cristo? Hermanos, hemos visto a un Saúl bien parecido, ¿no? Buen mozo es la palabra, buen mozo, atractivo a la vista, bonito, lindo, pinta, como decimos hoy. Pero cuando vemos a Jesús, se nos dice que no había hermosura en él, ni atractivo para que le deseemos, dicen las Escrituras. Saúl vivía para agradar a su prójimo, pero Jesús vivía para agradar al Padre. Saúl vivía para ser visto por los hombres, pero Jesús vivía para obedecer a su Padre, aunque esto lo condujera a la muerte. Tanto Saúl como Jesús fueron ungidos a los 30 años como rey por un profeta. Saúl por Samuel y Jesús por Juan el Bautista. Pero Jesús cumple este rol de manera perfecta y eterna porque Él es el verdadero Mesías prometido. Hermanos, aunque el desobediente y atractivo Saúl sea el rey que el pueblo que se mueve por vista quiere, hermano, Cristo es el rey que el pueblo necesita. El rey que el pueblo necesita da su vida por el pueblo. Pero el rey que el pueblo que se mueve por vista quiere, hace que el pueblo ponga su vida por él. El rey que el pueblo necesita es aquel que ama al pueblo. Pero el rey que el pueblo que se mueve por vista quiere es aquel que se desvive para que el pueblo le ame. Otro contraste que vemos aquí entre Saúl y Jesús es que Saúl fue aprobado por el pueblo y rechazado por Dios por su desobediencia. Pero Jesús fue rechazado y crucificado por el pueblo, pero aprobado por el Padre por su obediencia. El primero, es decir, Saúl, fue desobediente hasta la muerte. Pero el segundo, es decir, Jesús, fue obediente hasta la muerte. En el primero, es decir, en Saúl, la aprobación humana estaba en contraste con la desaprobación divina. En el segundo, Jesús, la desaprobación humana estaba en contraste con la aprobación divina. En el primero, es decir, en Saúl, la aprobación humana resultó en el castigo divino. En el segundo, la desaprobación humana resultó en la redención divina, en nuestra redención. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la apliques a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo. Amén.